Política en Faldas, el primer programa en el mundo para mujeres en la política. Conducido y producido por la abogada y periodista Jennifer Barreto Leiva. Un espacio libre de feminismo, progresismo e ideologías, donde tenemos las conversaciones con los protagonistas y actores de la política. Política en Faldas, un programa donde siempre vamos por la derecha. Hola, ¿cómo están? Sean todos muy bienvenidos a una nueva emisión de Política en Faldas. Yo soy Jennifer Barreto Leiva, conductora y productora ejecutiva de este espacio, que llega a ustedes semana a semana con esas conversaciones necesarias que tenemos que tener en la política, siempre con altura, siempre brindando un espacio a las voces que no están siendo escuchadas en medios de comunicación. Quiero, como en cada emisión, recordarles los distintos puntos de encuentro que tenemos a lo largo de la semana. Los martes, por supuesto, nuestra cita con los invitados que traemos a las 2 de la tarde, hora este de los Estados Unidos. Los miércoles en la mañana en Radio Oasis en la ciudad de Miami, donde le presento a usted todo lo que los grandes medios le están ocultando y yéndonos un poco más allá del titular. Por supuesto, como siempre, los días miércoles, la columna de opinión para la población de Puerto Rico, donde desmenuzo allí todo lo que es política, Agenda 2030, de una manera bastante sencilla para que usted lo pueda entender. Los miércoles en la noche en CTV Barranquilla, donde varios académicos analizamos temas de política internacional, siempre con excelencia, con altura y con respeto a nuestra audiencia. Y los días sábados, mi columna de opinión para toda la audiencia hispanohablante, donde en El Político, uno de los medios más prestigiosos especializados en política, desmenuzo allí temas de política que son necesarios discutir y debatir. Esta semana me complace muchísimo la invitada que tengo en el programa. A veces cuando uno ve la juventud, cómo se comporta en la actualidad, cuando, como decía en la columna de opinión de hace unas semanas atrás, cambian de identidad sexual, no soportan ninguna crisis, son irresponsables y una cantidad de cosas que son producto de crianzas débiles, crianzas que no fueron bien estructuradas. Uno pierde un poco la esperanza y se pregunta a dónde va el país, a dónde va el mundo, a dónde va la sociedad. Sin embargo, cuando uno se topa con jóvenes que están marcando la diferencia, que sí existen y que desafortunadamente los medios de comunicación no les están dando cobertura porque prefieren seguir idiotizando con todas las cosas que el progresismo está proponiendo, se pierde y se diluye entre tantas cosas que pasan de día a día y no se conocen sus historias. Hoy les quiero presentar una joven peruana que está haciendo la diferencia. Me la topé porque ambas seguimos y admiramos muchísimo el trabajo de uno de los académicos más brillantes, no solamente del Perú, sino de Latinoamérica, Miklos Lucas, quien la sigue y siempre está compartiendo sus cosas. Y en una de las stories en Instagram es que veo el trabajo de esta joven. Ella es Magda Núñez y es la fundadora y directora de la plataforma Una Voz Diferente. Y ciertamente cuando uno explora los espacios de Magda, uno se da cuenta de que en efecto es una voz diferente. Si algo ha caracterizado los espacios, plataformas de las jóvenes conservadoras a lo largo y ancho de Hispanoamérica, es que tienen un discurso un poco desfasado. Y a veces por no querer o no querer dejar que se pierda la historia, no querer dejar que se pierdan las costumbres y todo lo que somos nosotros los hispanos, se pierden en el tiempo. Y para poderle llegar justamente a la juventud hay que tener un discurso actualizado, hay que ser realista en los planteamientos. Y me gusta mucho de la plataforma de Magda que toca temas actuales, toca temas que el feminismo ha secuestrado, como por ejemplo el amor propio. Ella se ha involucrado muchísimo y está de frente dando la pelea en la batalla cultural donde unos pocos hemos sido suficientemente valientes y estamos de frente con el rostro de cara al público, dando la pelea contra este monstruo que desafortunadamente tiene todas las herramientas y cuenta con todo el dinero del mundo para hacer sus gestas.
Quiero hoy presentarles a mi invitada. Les voy a leer un poquito, como siempre hago con cada invitado, qué hace, de dónde viene, qué estudia, a qué se dedica, para que hoy la conozcamos más a fondo. Magda Núñez es fundadora de Una Voz Diferente, un proyecto que busca dar la batalla cultural y la batalla política sin perder de vista la guerra espiritual. Y eso lo hemos dicho acá en Política en Faldas. Y esto también es una guerra espiritual. Es estudiante de Comunicaciones con mención en Periodismo y doble grado en Marketing en la Universidad San Ignacio de Loyola en Perú. Es peruana, pro vida, pro familia, pro mujer y cristiana. Bienvenida a Política en Faldas, Magda. Un gusto enorme tenerte acá conmigo. Muchísimas gracias, Jennifer. Me he quedado admirada de, de la presentación que has realizado de mi persona, del proyecto, y de verdad es un honor. Muchas gracias. Muchas gracias por esa presentación y por supuesto por la invitación a este gran programa. Merecido. Yo siempre lo he dicho y te darás cuenta cuando empiezas a disfrutar del programa. Yo soy sumamente estricta con quien decido invitar al programa porque esto es una extensión mía. Es como que tú me invitaras a colaborar a hacer algo en tu plataforma, ¿no? Es una extensión de ti. Y no se puede invitar a todo el mundo a los espacios de uno, ¿no? Uno tiene que ser cuidadoso. Y más el tema de política que se ha ensuciado tanto en Latinoamérica, mujeres como tú y yo tenemos que buscar justamente elevar el discurso. Quisiera comenzar con lo más básico. ¿Cómo se te ocurre o dónde nace la idea de crear una voz diferente? Bueno, la idea de Una Voz Diferente nació en el 2017 y esta es una historia que de hecho yo la he ampliado en un video YouTube que teníamos, porque en un origen, pues durante esos años yo todavía estaba en el colegio, estaba en los últimos años de secundaria y había empezado a realizar debates, participar de conferencias de debate de modelo de Naciones Unidas, ¿no? Donde es un estilo de debate diplomático, uno pretende ser un diplomático precisamente de las Naciones Unidas y entre tantos temas que se discutían, uno de los temas que comenzó a tomar mayor relevancia en esos años, sobre todo para las jóvenes, era el tema del empoderamiento femenino. Entonces, yo considerándome una mujer y sabiéndome una mujer poderosa, dije, no, este tema me parece clave porque yo comencé a verlo desde un lente, digamos, que ayudaba a las mujeres a reconocer sus capacidades y poder potenciarlas. Pero cuando comencé a adentrarme y ver qué era lo que enseñaban las ONGs que habían comenzado a trabajar con empoderamiento femenino, qué era lo que se impulsaba a través de las redes sociales, comencé a darme cuenta que había un discurso equivocado que pretendía hacer que las mujeres comiencen a distorsionar su identidad y de hecho comenzar a crear un enfrentamiento que obviamente no es el correcto entre hombres y mujeres, ¿no? Que esa idea de que las mujeres comiencen a ser poderosas se distorsionó y entonces ahora querían hacer que estén por sobre los hombres, ¿no? Entonces yo me di cuenta de esto, pero al mismo tiempo me percaté que no todos lo veían así y que muy pocos se daban cuenta que aunque en ese momento no te lo decían tan directo, ese era el discurso entre líneas que podías entender. Entonces, pues desde ese momento yo dije, ok, además que me gusta crear contenido en redes sociales, yo quería ser una youtuber, así de sencillo, o sea, de verdad quería ser una youtuber, dije, ok, voy a hacerlo, pero vamos a tratar de hacerlo con un propósito mayor, ¿no? Ahí nace la idea de Una Voz Diferente. Pero por varios motivos, inseguridades que yo también sufría y que creo que muchos enfrentamos y muchos jóvenes se enfrentan cuando comienzan a querer involucrarse en estas batallas, yo comencé a postergarlo. El oficialmente empezar con como lo es hoy en día la plataforma, lo comencé a postergar y postergar. Y no fue hasta el 2022 que asistí a una conferencia de Agustín Laje, del politólogo Agustín Laje aquí en Perú, donde él justamente conversó con jóvenes, particularmente aquellos que querían involucrarse en la batalla cultural, y nos comenzó a contar cuáles eran los desafíos que nosotros teníamos, que enfrentábamos. Y uno de esos que me quedó muy marcado es que
sucede que varios jóvenes podemos ser como un fuego artificial que empieza, explota, ves las luces y toda la motivación, la emoción, las ganas, pero eventualmente desaparece. Y eso es algo que tenemos que evitar. Entonces yo me sentí no atacada, pero, pero sí personalmente señalada con ese punto, porque dije, creo que yo me volví un fuego artificial. Empecé creando contenido, hice algunas entrevistas por acá, uno que otro programa, pero nunca empecé oficialmente este proyecto. Un proyecto que ya yo había recibido también, ¿no? Confirmaciones en la iglesia a la que asisto, o sea, realmente ya holísticamente, desde diferentes puntos, yo sabía que era lo que tenía que hacer. Entonces, 2022 fue el año que arrancamos y mi más grande motivación en ese momento fue, yo sé que hay más jóvenes que quieren hablar sobre esto y sé que hay más jóvenes que opinan de esta manera y que tienen un punto de vista diferente. Entonces quiero animarlos a que ellos también lo hagan. Quiero poder hacer un ejemplo, pero desde lo más humilde, pero ser alguien que los impulse a hacer una voz diferente y traer una perspectiva distinta a la batalla cultural y a la batalla política que yo veo que se está dando hoy en día, ¿no? Así es. De hecho, para la audiencia que todavía no ha leído el libro de Agustín, el último que él ha escrito, él justamente dedica ese libro a todos esos jóvenes que no se dejaron manipular. Mm, Una de las cosas que hay que destacar muchísimo y qué bueno que te tengo acá hoy para conversar un poco de eso, es que la herramienta fundamental de lo que es la Agenda 2030 y todo lo que propone el progresismo es la manipulación y te venden cosas terriblemente malas, perjudiciales, dañinas, monstruosas, siempre con nombres bonitos, siempre ujú, disfrazado, ¿no? Con unas narrativas creadas positivas, cosas constructivas tal que cual. si no es por todo el trabajo que hemos hecho todos los que estamos metidos en esto, los demás no se hubieran enterado del trasfondo real de todas estas cosas. Ujú, Y a propósito de esto que comentas, la juventud que es tan manipulable, yo tengo, por ejemplo, la referencia de otras épocas, de otras cosas, pero tú como joven prácticamente esto es lo único que has visto, porque de la niñez sales a la adolescencia y ahora que eres adulto joven, y prácticamente te ha arropado esta última década que ha sido de los cambios más radicales que hemos tenido, donde el feminismo tiene este reauge en esta sí, reciente ola. Arranca la Agenda 2030, viene esta gripe creada y estoy disfrazando los nombres porque la gente sabe que nos pueden censurar y por eso hay que jugar un poco con las palabras. ¿Cómo haces tú o qué fue lo que más te motivó a ti cuando tú no tienes quizá la referencia que tengo yo de otras épocas, esto es lo único que tú has visto? ¿Qué fue lo que te hizo a ti decir, yo tengo que meter las manos en esto porque las cosas como están no pueden seguir, a pesar de que yo no he conocido otras épocas a diferencia de otras personas que son mayores que yo? ujú. Me parece excelente. De hecho, creo que son dos puntos en específico. En primer lugar, yo debo reconocer, y esto es algo que siempre que puedo también se lo comento a otros amigos y a otros jóvenes cuando he tenido la oportunidad de conversar, ¿no? Incluso con más adolescentes, hay una gran, es muy importante el poder conversar si es que tienes la posibilidad de la bendición con tus padres, con tus abuelos, para justamente conocer esas épocas que nosotros no hemos vivido de primera mano, que nosotros no habíamos ni siquiera nacido, pero tienen un efecto y te ayudan a entender también en cómo se ha ido desarrollando los eventos en cada una de nuestras naciones, ¿no? Porque ciertamente, por ejemplo, en Perú podemos ver que si bien es cierto, no es una de las naciones donde el progresismo ya se ha vuelto la nueva ley, diría yo, hay señales de que se está asentando la base para un Perú progre, así en un video recuerdo también le llamé, lo titulé así, pero podría decir que a diferencia de vecinos nuestros aquí en Sudamérica, realmente Perú todavía le ha puesto un buen frente al progresismo y a nivel político también se está buscando fortalecer el compromiso que tenemos de defender con nuestra constitución, que ciertamente es una constitución que no le abre puertas al progresismo. Entonces,
ciertamente el Perú ahorita no está desbordado o inundado en el mundo progresista, pero uno puede ver cómo a lo largo de los años esto se ha ido, posiblemente se esté abriendo más posibilidad de que el progresismo entre en nuestra nación. Pero eso es importante también analizar cómo es que cómo es que era la realidad nacional antes. Y nosotros, de hecho, años no tan lejos a cuando yo nací, yo tengo 23 años recién cumplidos, o sea, yo soy del 2000, que particularmente es un año bastante importante a nivel social político en nuestra nación. Años no tan antes, o sea, 20 años antes, nosotros veníamos enfrentando una época terrible de terrorismo en el país y todos esos acontecimientos son acontecimientos que, aunque no lo hemos vivido, deberíamos conocerlo. De hecho, está en nuestra responsabilidad conocerlo, porque la historia, como digo, te ayuda a entender cómo es que tu nación se encuentra en el lugar en donde está. Y estas conversaciones las he tenido yo con mis papás, la historia y el cómo nuestro país a veces va de izquierda a derecha en gobiernos, a veces funciona como un péndulo. Realmente llega un momento en el que por un tiempo estamos en derecha, por otro tiempo estamos en la izquierda, y entonces es tratar de analizar, ok, en qué momentos estamos para ser también más estratégicos si es que sobre todo queremos dar la batalla cultural y la batalla política. Entonces, por un lado, está el hecho de que yo sí me he enterado de cómo han sido las épocas anteriores en mi país y las épocas anteriores a nivel internacional, porque la historia mundial también me parece muy interesante y desde el colegio la venía estudiando, entonces sí tengo ese marco de referencia por lo que creo que todos deberían realmente también por lo menos tener ese conocimiento, pero como segundo punto, lo que me ayudó a despertar y darme cuenta de que algo andaba mal es la cosmovisión que yo sostengo como cristiana. Yo, yo crecí en un hogar en el que sí profesábamos la fe cristiana, pero tuve la oportunidad de formar mi propia relación con el Señor, con Dios, desde muy chiquita, ¿no? Y a lo largo de la adolescencia, yo siempre digo, no en primaria, aunque lo conocí en primaria, ¿no? Yo le entregué mi vida a Dios en primaria. eh, digamos que todo iba bien, no tuve mayor despertar, digamos, a lo que era el mundo con todas las maldades que puede traer el mundo, sino fue hasta secundaria, donde yo dije, ah, espérate, mi marco de valores y principios no es el común y corriente, no es el que se tiene, digamos, el que tienen todos los adolescentes, ¿no? Entonces ahí fue donde yo comencé a darme cuenta. Es a la luz de la palabra de que yo me voy, o sea, comienzo a despertar a las mentiras que movimientos como el progresismo, ideologías que trae el progresismo, nos dan, ¿no? Y aunque te dan esos discursos que pueden parecer simpáticos, que pueden parecer que están bien, hay mentiras, hay maldades detrás de ellos. Entonces fue por ese marco referencial, ¿no? Que me ayudó a despertar, a, como yo le digo, a la Matrix, pese a que obviamente mi generación ha crecido como que siendo enseñada, ¿no? Con esto. Esos son esos los dos puntos que me han ayudado. Y aquí volvemos a lo de siempre, que quizá, bueno, quizá no, es parte de la cosmovisión de los conservadores, la familia. Si tú no Ujú. hubieras tenido una familia bien integrada, una familia con amor, que te hubiera enseñado principios, valores, tú no hubieras llegado jamás a esta conclusión. No tuvieras además un referente a quien hacer el acercamiento, hablar y que se pudiera presentar ese diálogo, y eso es un lujo para los momentos que se están viviendo en este momento en sociedad, que no todo el mundo puede decir lo mismo. Y yo no quiero bajo ninguna circunstancia que esto suene ataque, porque no lo es, pero es preocupante ver tantos jóvenes que tú los escuchas hablando de una manera tan despectiva de la familia. Tú dices, wow, o sea, tenemos un problema muy serio en Latinoamérica que hay que atender, porque
como siempre se ha dicho, los jóvenes de hoy son el producto de los padres del ayer. O sea, el trabajo que hicieron tus padres contigo hace 23 años o vienen haciendo desde hace 23 años, hoy se ve el resultado. Y asimismo, los jóvenes de ahora que prefieren tener gatos y perros en lugar de hijos, porque esa es parte de esta narrativa progresista monstruosa que no tienen idea del daño que están ocasionando. La generación de mañana ya se está viendo, por ejemplo, en países como Puerto Rico, no va a haber una generación nueva porque los números no están dando. Además del tema de la economía, el tema de que esta administración se ha comprometido muchísimo con la Agenda 2030, la narrativa ha calado muy bien y los jóvenes prefieren tener mascotas en lugar de tener hijos y no va a haber un relevo generacional. Eso es un drama que viene y eso es parte de toda esta agenda, que estos jóvenes que no tienen familias como las de Magda, por ejemplo, no se están dando cuenta. Y a mí me da mucha tristeza, por eso he dedicado muchos de los programas de las emisiones de Política en Falda, con el psicólogo de cabecera que tenemos, a explicar para evitar que justamente jóvenes como tú no caigan en las garras del progresismo, porque estas ideologías y todas estas políticas los usan es de peones y no se están dando cuenta todavía. Y da mucha tristeza porque no te puedes sentar a hablar, no, o sea, tener una conversación con un joven en este momento es sumamente complejo porque las estupideces que llegan a decir ¿sabes? No provoca quedarte sentado escuchando tanta tontera junta, ¿no? Entonces, por eso destaco muchísimo lo que estás haciendo porque estás marcando un precedente bien importante y a propósito de lo que mencionas del Perú, siempre lo he dicho y Dios bendiga el Perú siempre porque el hecho de que ustedes tengan bases tan fuertes como conservadores, que esa es nuestra naturaleza en toda Latinoamérica, este disparate progresista yo no sé de dónde sacó la gente que era normal. La base de los hispanos es conservadora y eso es lo que ha ayudado a que todas estas cosas que están tratando de imponer con la Agenda 2030, con nosotros el impacto no haya sido tan fuerte, pero fijémonos que está el desastre que está haciendo en Estados Unidos, Canadá, Europa, porque no tienen los valores que nosotros profesamos. Y Perú ha sido clave porque ha sido de los países más difíciles para esta gente para penetrar todas las ideologías, gracias a Dios, porque la gente que o no está prestando atención o dice que no le importa o por el contrario se está prestando, no saben el inmenso daño que están ocasionando y el daño que eso le va a traer al Perú, que es en este caso el país del que estamos hablando, ¿no? Entonces es bien importante lo que estás haciendo porque tú estás marcando un precedente con la juventud social, cultural y políticamente hablando, y esto va a ser un referente a futuro, ¿no? Que quizá en el momento, al presente no veas, pero para el futuro definitivamente va a ser un referente. A propósito de que te tengo acá, quiero preguntarte cómo te sientes tú, qué ataques has recibido, cómo has manejado cuando de repente te toca estar en un mismo sitio con feministas, porque el feminismo esta última ola particularmente ha sido muy violenta, nos dicen cosas horribles. Cuando se está hablando del tema del aborto, llegan a decirnos, ojalá te violen para a ver qué vas a hacer si no vas a querer abortar, nos dicen cosas terribles, se burlan de nuestra religión, se burlan de la cosmovisión que nosotros tenemos como conservadores. Esa narrativa que ellas insisten de que están defendiendo los derechos de las mujeres se pierde porque cuando viene alguien con valores distintos, una visión distinta, te cierran las puertas y si te pueden neutralizar muchísimo mejor. Eh, es bien complejo el tema, yo lo he denunciado por todas partes. Quizá yo porque estoy mayor, y no es que soy una anciana, pero estoy mayor y a mí no me importa mandar a donde tenga que mandar a alguien que me quiera venir a callar o a decirme cosas así. Pero tú estás más joven, se hace más complejo porque uno no, en ese momento no tiene quizá la madurez o no tiene la fuerza o te intimida porque ellas llegan a intimidar muchísimo, a mí me lo llegaron a hacer muchas veces. ¿Cómo enfrentas tú estas cosas? Porque es difícil, y en ese particular nosotras tenemos que unirnos mucho más, como ellas se unen a trabajar, nosotras también de este lado nos tenemos que unir para trabajar, ¿no? Sí, yo creo que los ataques, sobre todo también hoy en día y para los jóvenes principalmente, va a ser por las redes sociales.
Porque es bien difícil, porque yo me he encontrado en la universidad, sobre todo, con algunas compañeras que yo puedo identificar, que son feministas, cuando escucho cómo hablan, no es que de frente yo voy y me presento, hola, soy provida. O sea, cuando uno interactúa con alguien, digamos, en un contexto normal, del día a día, en la universidad, como a muchos de nosotros nos toca, o en el colegio, como a algunos más jovencitos o adolescentes les toca, eh, uno se da cuenta a veces, ¿no? Es importante también despertar ese radar para identificar cuando una persona tiene un pensamiento afín con el feminismo. Pero es muy difícil, creo yo, cuando estás frente a frente, que ahí en tu cara te comiencen a insultar o te comiencen a decir barbaridades. Creo que con los jóvenes principalmente sucede a través de las redes sociales y es posible incluso que sea aún más efectivo el hecho de que llegue el ataque cuando se hace por esos medios, porque pues nosotros andamos constantemente consumiendo en las redes, leyendo comentarios y cuando uno se atreve a decir algo políticamente incorrecto, cuando uno se atreve a defender valores como la vida o como la familia, en cuestión de minutos, y eso, los usuarios que están en contra o que están a favor del feminismo, que están a favor del aborto o que están a favor de la ideología de género, por ejemplo, son los primeros en comenzar a comentarte y comenzar a poner, bueno, distintos calificativos. Yo de hecho recuerdo cuando todavía no había empezado oficialmente con una voz diferente como en la plataforma, sino que de hecho este video lo subí a mi TikTok personal. Era un video donde fui pues al Congreso de la República para celebrar el Día del Niño por Nacer en marzo, que de hecho ya se viene pronto, las celebraciones se vienen pronto también este año, pero fue por el 2022 en la primera mitad del año. Entonces yo subí una colección de fotos, ¿no? De ese momento. Sí, justo, bueno, ese fue uno de los eventos que hubo también por ese día, o alrededor de esas fechas. Bueno, ese es nuestro hermoso Congreso de la República. No es el frontis, pero bueno, es parte es por donde ingresamos. En fin, yo subí ese video a TikTok y la, los primeros comentarios que recibí, y ni siquiera fueron tan malos, ¿ah? Pero fueron corazoncitos verdes y corazoncitos morados. Full comentarios así. Y luego, obviamente, comenzaron a otro tipo de comentarios donde sí decían como que, o sea, que las niñas no madres, o tú cómo puedes ser pro vida, o en fin, comentarios que evidentemente venían de personas que eran pro aborto, ¿no? Entonces, algo que a mí me sorprendió, que me llamó la atención al día de hoy, es algo que trato de animar a más jóvenes a que lo hagan, es que justamente los comentarios que habían eran del otro lado y no se presentaban comentarios de jóvenes o de otras personas que eran mínimos. La verdad es que en proporción era la minoría. Y nosotros como jóvenes, usando tantas redes sociales, creo que ahí se ve el temor que existe, ¿no? Pero es ese lugar en Twitter, además, para mí, una plataforma muy mala, digamos, si es que uno quiere cuidar incluso su salud mental, es terrible, porque ahí en Twitter, ahí sí la gente se dice lo que quiere decir con todas las palabras, sin ningún reparo. Y a mí en lo particular, eso es algo que, aunque yo me ponga a debatir con alguien, aunque tenga la necesidad de poder llamar atención a algo o de poder confrontar a una persona, nunca voy a usar ese tipo de calificativos. No creo que haya la necesidad de caer en usar palabras ofensivas. Creo que los argumentos que uno presenta deben ser suficientes. Uno puede ser estratégico y audaz en la manera en que habla, pero creo que nunca al punto de caer en quiero ofenderte, quiero insultarte. Ese nunca va a ser mi estilo. Es parte de ser una voz diferente para mí. Eso también implica ser una voz diferente. Eh, y en ese sentido, cuando he leído comentarios de personas
que evidentemente están del lado feminista, ¿no? Cuando he leído esos comentarios, genuinamente los he mirado y evito que eso me afecte de forma personal. Me importa leer comentarios, sí, porque me sirven como feedback, ¿no? Como retroalimentación y a ver, capaz si hice algo que no se entendió muy bien o puedo mejorar un poquito la forma en que digo esto o si incluso hice un chiste, no pego este chiste. Entonces, ese tipo de retroalimentación me sirve como creadora de contenido, pero nunca me tomo los comentarios de forma personal. Entonces, además, el poder ver con ojos de amor a las personas también me ayuda a no crear ningún rencor contra ciertas personas en específico y tampoco contra las personas que ni conozco en los comentarios, ¿no? Creo que eso me ayuda bastante a poder mantener el enfoque correcto en estas batallas que damos, porque también van a querer que nosotros pisemos esos palitos y que caigamos en el error de, ay, que te lo tomas personal y ahí al final las luchas que estamos dando pierden importancia, pasan a segundo plano y se vuelve más una discusión entre personas, ¿no? Y creo que a eso no debemos llegar, que es difícil cuando eres joven, porque creo que estás en ese momento en el que también, ¿no? Es como que quieres ser más confrontacional y no sé, pues de pronto entrar en esta batalla de comentarios o de tweets, etcétera. Pero bueno, es algo que a mí me ha ayudado a poder marcar esa diferencia y seguir avanzando, ¿no? Como lo hemos venido haciendo hasta ahora. Sí, totalmente. El tema de las redes sociales, eso es una escuela para la paciencia, porque ciertamente yo hago el mismo trabajo que tú, reviso, y ahí es donde tú te das cuenta el profundo trabajo de ideologización que tienen estos grupos. Todos repiten lo mismo, todos te dicen exactamente lo mismo, son los mismos argumentos, las mismas ofensas, la misma forma de quebrar emocionalmente a la gente, ¿no? Te llaman con una facilidad atroz, tú eres un antiderecho, tú, bueno, de las muchas barbaridades te dicen muchísimas cosas. Y en particular en este momento se están dando muchas cosas, yo lo he mencionado en los análisis políticos que hago. Por ejemplo, el conflicto que está en este momento Israel versus Palestina, a diferencia de, de los otros repuntes que ha tenido a lo largo de los 70 años que lleva este conflicto, por primera vez está teniendo un papel determinante, diría yo, las redes sociales. Eh, Mm, si bien es cierto que Twitter es una red social sumamente tóxica, es donde, por estudios que han hecho especialistas, es donde más se ven sociópatas, narcisistas y psicópatas integrados. En TikTok me llama la atención que el proceso de ideologización es un poquito más profundo. Entonces, no sé si es por la edad de los usuarios de esa red social, pero es impresionante la forma como, no sé, alguien dice algo y si ese alguien es referente para X tema del progresismo, todos repiten el mismo discurso, pero es impresionante como borregos y no me gusta, al igual que tú, no me gusta estar poniendo epítetos, creo que no hay que deshumanizar. Uno pierde mucho cuando descalifica, cuando ofende, porque eso habla además más de uno que de la ofensa que uno ujú, quiere proferir. Entonces es bien, bien importante eso que has dicho hoy. Eh, bueno, todo es importante, pero para mí en particular esto que acabas de mencionar, este, eso es lo que buscan, ¿no? Deshumanizar, que estemos peleándonos y generar conflicto, además de lo que mencionas, que es muy cierto. De repente en algún momento de quiebre, de tanto que te provocan, tú sueltas una ofensa y eso lo agarran y le sacan punta y te recuerdan hasta que tú tienes 80 años de que tú el día X del año X tú dijiste tal cosa y con eso, o sea, tienes material para toda la vida, ¿no? ujú. Eh, me gustaría saber, Magda, de los congresistas, legisladores peruanos, de los que más se han destacado en esto de la batalla cultural y de verdad que hay que quitarse el sombrero, son el señor Alejandro Muñate
y la señora Milagros Aguayo, que de verdad mis respetos porque realmente están haciendo lo que hay que hacer. Nosotros los conservadores hemos tenido una actitud muy reaccionaria, ¿no? El Ujú. progresismo propone y nosotros vamos y corremos a poner pañitos calientes, pero ellos de alguna forma han estado yendo un poco más adelante y de alguna manera previenen el mal que ellos ya ven venir. ¿Qué otro legislador, congresista, senador en Perú, en tu opinión, ha hecho un buen trabajo con este tema de la batalla cultural? Yo tengo como referentes y de todas maneras es un trabajo que yo sigo bastante de cerca, justamente de los congresistas Alejandro Muñante y de la congresista y pastora Milagros Aguayo. Eh, Ahí está Alejandro, el señor congresista Alejandro Muñante. Este fue, de hecho, para darles un contexto pequeño, es el primer evento que nosotros realizamos de forma presencial. De hecho, nosotros llevamos unos 4 meses, 5 meses de haber oficialmente empezado, pero yo siempre tuve bien en claro que cuando uno hace eventos, la sociedad civil se organiza, los congresistas, por la misma naturaleza de su cargo, están a disposición de la sociedad civil para poder apoyar, para poder estar presente, ¿no? Entonces, yo identifiqué que ellos tenían las semanas de representación usualmente, entonces, entre esas fechas dije, yo creo que aquí calza y los podría invitar, ahí está la congresista Milagros Aguayo, para que puedan ser partícipes, ser, digamos, una voz de autoridad también, ¿no? De nuestro poder legislativo en un evento como este, que fue la proyección del documental de Agustín Laje, de la Resistencia, en base al libro de la batalla cultural, justamente la gira que estaba haciendo el 2022, y lo hice en mi universidad. Entonces, invitamos a organizaciones de la sociedad civil y fue un evento abierto, ¿no? Para jóvenes de mi universidad también. Además, yo he visto que han habido otros legisladores que han estado haciendo el esfuerzo por mostrar su contribución a estas causas, por ejemplo, por la vida y, por ejemplo, de la familia. Hay otra legisladora que yo sigo su trabajo también, que es Adriana Tudela, de la bancada de Avanza País. Ella además es una de las congresistas más jóvenes que tenemos en el Poder Legislativo actualmente. Y me parece que es un buen referente para mujeres jóvenes de mi generación. Además que no netamente habla, ella no va a estar hablando sobre las causas pro vida y pro familia de la misma manera que lo hace el congresista Muñante o la congresista Aguayo, porque son las banderas con las que ellos llegaron al Congreso, ¿no? Son las banderas por las que sus votantes los llevaron al Congreso, ¿no? Entonces me parece excelente que ellos se mantengan firmes en esas causas, pero han organizado encuentros a partir de, por ejemplo, con excusa del Día del Niño por Nacer, donde invitaron a otros legisladores para poder firmar y ser parte de un bloque pro vida en el Congreso de la República. Y hay varios legisladores que de diferentes bancadas, como Fuerza Popular, como Avanza País, y otras bancadas que también han firmado este bloque parlamentario por la vida, por la defensa de la vida. Y ella es una, por ejemplo, ¿no? Además que la menciono a ella porque justamente también toca otros temas económicos para emprendedores, trabaja para la participación juvenil también y que me gustaría resaltar porque a veces creo que los jóvenes, pasa esto porque yo escucho estos comentarios, que a veces los legisladores que se están enfocando en la causa pro vida, pro familia, a veces los critican porque no ven nada más. O sea, y no pareciera que no vieran nada más y que solo se enfocan en eso. Y a decir verdad, en muchos de nuestros países hay problemas prioritarios, podría decir, porque son a nivel social. Por ejemplo, la desnutrición en un país como el nuestro, que tiene tanta riqueza en sus alimentos, me parece, hasta ahora me parece ilógico pensar que tenemos altas tasas de desnutrición crónica. Niños en nuestra nación mueren por desnutrición crónica cuando no deberían porque tenemos los recursos, pero ahí está la administración detrás de los recursos, ¿no? Que tenemos. Entonces, está la pobreza
ahorita mismo temas climáticos por el fenómeno del niño, inundaciones que se están viendo terribles y entonces eso despierta las necesidades nuevamente de salud, la precariedad de nuestros centros de salud, de la infraestructura, en fin, todos estos temas sociales, económicos que enfrenta nuestra nación hace que otras personas no vean también la importancia de las luchas pro vida y pro familia, que pueden ser también un poco más social, cultural, ¿no? Sin embargo, yo también destaco el trabajo del congresista Alejandro Muñante porque es alguien que también ha ido cubriendo otros temas en la agenda de nuestra nación, dando una fuerte batalla contra la corrupción. Pero también destaco de igual manera el trabajo que hace la congresista Milagros Aguayo, que si bien es cierto, muchos vamos a poder ver que se enfoca esencialmente en el tema de la familia, ella ha levantado la bandera de la niñez y esto incluye pues también programas de nutrición para la niñez, pero para protección para las niñas, de su dignidad, de los casos de violencia, que existe violencia doméstica, violencia sexual. Esos son casos que también el tema de adopciones son puntos de agenda que también lo está discutiendo. Entonces, creo que un congresista no necesariamente va a ver absolutamente todos los temas de agenda, por algo se dividen en comisiones, por algo ellos llevan propuestas específicas que dicen nosotros vamos a abanderar esto en el Congreso, se supone que es un trabajo colectivo, al fin y al cabo debería haber consenso, se debería llegar a eso en un Congreso de la República, que no suceda es otro tema, ¿no? Pero bueno, yo por eso destaco el trabajo de ellos e incluía y mencionaba a la congresista Adriana Tudela porque fue una de las congresistas que fue valiente en firmar a el público, ante el público, que era parte del bloque parlamentario por la vida, como otros congresistas se han ido sumando también, ¿no? Hay legisladores, congresistas, inclusive gente que se está lanzando alcaldías, gobernaciones en muchos países de Latinoamérica, que ahora sí, a sabiendas de que existe una agenda, de que el progresismo como movimiento ideológico está entrando de lleno y sin compasión alguna, ahora sí que ya nos hemos comido las verdes, ellos quieren comerse las maduras, dicho en un lenguaje muy coloquial. Y hay países, por ejemplo, como Colombia, donde alcaldes, futuros congresistas, futuros legisladores te dicen, olvidemos el pasado, vamos a concentrarnos en el presente, vamos a cuidar a la infancia, y viene con una narrativa muy falsa, fingiendo que les preocupa lo que está sucediendo con todo el tema del progresismo y la Agenda 2030, que es solamente el principio de todo el plan. Y siempre trato de recordárselo a la gente porque esto se va a profundizar, pero de eso no vamos a hablar en esta oportunidad. De alguna forma están usando todo este trabajo que con tanto esfuerzo hemos estado haciendo y como siempre destaco, a manos limpias, nadie está ganando dinero aquí, a diferencia del otro lado de la moneda que cuenta con unas groseras cantidades de dinero que de hecho no tienen límites y eso les ha ayudado a que el mensaje cale mucho más. Como te decía, en Colombia está sucediendo esto y estoy viendo el mismo fenómeno que empieza a ocurrir en otros países. En Perú se está dando esto de que haya políticos que estén aprovechando el tema de la Agenda 2030 para de alguna forma hacer una suerte de nuevo comienzo o quererse vender ante la gente como que realmente les preocupa la infancia y la familia y están vendiéndose de esta forma o por el contrario no está sucediendo esto. Bueno, hay políticos que han comenzado a llegar y que han llegado, por ejemplo, a nuestro Congreso siendo abanderados de las causas progresistas, de los movimientos progresistas. Por ejemplo, el movimiento LGTB. Tenemos a una de las mayores referentes habiendo sido Susel Paredes. Es una de las congresistas que, de hecho, cuando se realizó la OEA, el encuentro de la OEA aquí en Lima, Perú, en el 2022, en octubre, y vino una organización, Citizen Go, con un carrito, con un camioncito que decía a la mujer no la define la biología, no la ideología. Este carrito, bueno, con contactos y todo, lograron conducirlo frente al Congreso, en el frontis del Congreso de la República, y esta congresista
con otros congresistas allegados, comenzaron a marchar detrás del carrito. Este video se hizo viral también, ¿no? En las redes, marchando con el carrito y con la bandera LGTB. Como que comenzando a reclamar que ese era un discurso de odio, el decir que la mujer era definida por la biología, ¿no? Entonces, claro, fue un video viral en redes y todo, pero ciertamente hay congresistas que están bastante enfocados en comenzar a promover puntos de la Agenda 2030, ¿no? Que a veces uno no se da cuenta que son puntos de la Agenda 2030, pero cuando revisas sus objetivos y sus subobjetivos, sí lo son. Entonces, por ejemplo, las propuestas de leyes para el matrimonio igualitario o la unión civil, porque han habido propuestas que lo denominan unión civil y hay otras propuestas que lo han denominado matrimonio igualitario, han llegado a instancias en el Congreso de la votación general, pero no han sido satisfactorias. Al final no pasaba y gracias a Dios, pero eso reflejaba realmente que, además porque también el pueblo en general en Perú, la mayoría no está a favor de que se apruebe algo así. Entonces, pues eso se reflejó en las votaciones del Congreso y al día de hoy todavía estamos poniéndole un frente a esos puntos de agenda. Pero también, por supuesto, hay un gran trabajo que se está realizando y yo diría especialmente con ONGs, principalmente con ONGs, por ejemplo, en la selva de nuestro país, en la selva del Perú. No solamente con el tema climatológico o de los recursos, sino que también se está yendo a enseñar a las niñas en la selva sobre la famosa educación sexual integral, pero que se disfraza y que también se promueve con la Agenda 2030, pero que al final disfraza discursos que adoctrinan a las niñas a hacerlas pensar que el aborto, por ejemplo, es salud reproductiva para la mujer, ¿no? Entonces, hay, hay bastante trabajo también creo que es desconocido todavía. He visto algunas organizaciones, think tanks, como Origen y Vanguardia en Perú, que hacen una gran batalla cultural también en nuestra nación, que han ido justamente a la selva a contrarrestar con otros talleres basados en valores, que me parece excelente, pero creo que es un trabajo que todavía se tiene que hacer más. Pero a nivel legislativo, por supuesto, tenemos congresistas que están promoviendo estas agendas. Y lo curioso es que, por ejemplo, no solamente son de partidos o de bancadas que uno identifica a estos son de izquierda, son abiertamente izquierda progresista, sino que uno de los proyectos de ley de unión civil a inicios del 2022, por ejemplo, lo promovió un congresista de una bancada cuyo partido se identificaba de derecha, hasta centro derecha podría decir, pero de derecha y en todo caso esta persona se comunicaba como alguien liberal, ¿no? Entonces, ahí como que uno de pronto se quedaba sorprendido porque se supone que este partido de la derecha y ustedes me traen a la agenda justamente esta ley de unión civil. Ahora le decía unión civil, pero hicimos un ejercicio de poder desglosar finalmente hacia dónde quería dirigirse, hacia dónde iba a terminar finalmente, que era en matrimonio igualitario, ¿no? Porque nunca tú le das una apertura al progresismo y va a entrar con todo. De ahí no va a parar hasta completamente cambiar el discurso, ¿no? Entonces, pues sí, creo que hay algunos referentes que están tratando de mover la Agenda 2030. Algo que sí puedo decir es que, por ejemplo, a nivel municipal también, a nivel de municipio del distrito de Lima, metropolitana, y los distritos dentro de, la Agenda 2030 es casi como el core, ¿no? O sea, es la base, se supone, para el resto de políticas públicas que se realizan. Hay entrenamientos para el sector público en nuevas masculinidades, los fuerzan a entrar en estos temas, no sé, talleres de género, no de igualdad de género, pero otra disfraz para comenzar a vender la agenda feminista. Y yo tengo amigos, ¿no? Que trabajan dentro de los municipios que no están de acuerdo con estos valores y que me dicen, la batalla es fuerte ahí adentro, porque
como la Agenda 2030 se ha vuelto una especie de no solo manual internacional para políticas públicas, sino que incluso casi que es un estándar profesional y un estándar académico para empresas y obviamente y afecta también al sector público. Todos quieren estar alineados a, entonces siempre piensan cómo esta política pública va a aportar a la Agenda 2030. Y claro, tú tienes objetivos como el fin de la pobreza, como igualdad de género, que suenan bien y dices, ah, no, es que nosotros también apuntamos a eso, pero luego te das cuenta de lo que en general se está queriendo alcanzar con esta agenda. Entonces es una batalla que se tiene que dar, comenzar a cambiar ese chip de que tienes que alinearte sí o sí a esta agenda con cualquier política pública que realices. Y tengo compañeros que lo están haciendo, pero creo que es una batalla que se tiene que dar mucho, con mucha más fuerza. Así es, y de hecho Perú tiene que tener muchísimo cuidado porque uno de los objetivos de la Agenda 2030 es el tema del cambio climático y justamente Perú por estar en selva, pues ellos envuelven y una vez que tú, como trabaja lo que es la teoría de Overton, una vez que tú das permisividad a un poquito, a un espacio pequeñito, ellos abren, abren, abren y ahí empiezan a pasar todos así como el caballo de Troya y ahí entra todo. Perú tiene que tener muchísimo cuidado porque ese va a ser uno de los puntos álgidos en los cuales se van a estar metiendo este año. A propósito que mencionaste la palabra viral, recordé que a mediados del año pasado hubo un caso muy sonado, yo lo llevé a mi segmento de radio que tiene el mismo nombre de este programa en Radio Oasis. Y ahí hablé de un tema que fue bastante incómodo para mí como mujer hablarlo, el caso del aeropuerto cuando se Mm, establece que los hombres disfrazados de mujeres, porque hay que decirlo, no es que entiendo todo el tema de la disforia de género, soy lo más compasiva y lo más humana posible porque siempre he mencionado que yo me tomé el tiempo de ver cómo era la vida de una persona con disforia de género y uno tiene que tener compasión, mucho más si uno es cristiano o católico, pues hay que hacer honor a los preceptos que nos rige la religión. Pero, y me encanta que Magda lo dijo en un principio, cero deshumanizar. Aquí el problema es la agenda, no la gente. La gente es la que está siendo manipulada por la agenda. ujú, Pero esta gente que es súper agresiva, hombres que se disfrazan de mujeres, ser mujer no es un sentimiento, no somos un disfraz tampoco, ¿no? Eh, Se dio este caso de que en el aeropuerto principal de Perú se estaba dejando, y por políticas además, por las reglas, estaba en papel, que hombres disfrazados de mujeres pudieran entrar al baño de mujeres. Y gracias a Olga Izquierdo, a la cual, por cierto, yo le extendí la invitación al programa, la dejó perder, no se interesó, me dijo que iba a venir y nunca vino. Me hubiera gustado conversar con ella, más allá de los videos que ella sube en las redes sociales, porque fue ella la que tuvo esta experiencia, ella es activista política, y fue un caso que, bueno, eso dio que hablar muchísimo. Entiendo, luego el aeropuerto da un comunicado sumamente patético, ajustándose a todo lo que es la Agenda 2030, diciendo que, bueno, que ellos respetaban la identidad de género, es decir, los hombres pueden entrar al baño de las mujeres. Me gustaría saber, Magda, en particular con el tema del borrado de las mujeres que está ocurriendo, no solamente nos están desplazando de nuestros espacios, se están apoderando de las cosas que con tanto esfuerzo las mujeres hemos logrado conquistar. Esta semana reventó otro escándalo que ahora no solamente se están metiendo en los deportes de las mujeres, sino que hombres que tienen expedientes como maltratadores por violencia doméstica, entonces se cambian de género y usando las políticas identitarias se escapan de cualquier juicio, de penas de cárcel, etcétera, porque como ahora no eres hombre, sino que eres mujer, están ujú. usando esto para evadir la ley. ¿Cuál es la mirada que tienes tú con este tema del borrado de las mujeres, el escándalo que hubo en Perú, cómo se está manejando este tema en Perú? Bueno, en forma, de líneas generales, es algo que a mí me preocupa bastante y me preocupa aún más cómo es que no todos se han dado cuenta de lo que están haciendo cuando son tan evidentes. O sea, no te lo, ya ni siquiera te lo disfrazan. O sea, realmente son tan evidentes en lo que quieren lograr
con estas políticas, con esta confusión, ¿no? Que finalmente generan, porque al final eso es lo que generan en los jóvenes, ¿no? Creo que eso se traduce en generar tanta confusión de identidad. Y creo que esa es una de las crisis más grandes que enfrenta mi generación, que realmente no saben definir quiénes son. Y es algo que a nivel biológico no saben definir quién son, pero que se vuelve algo aún más profundo y realmente comienzan a crecer y actuar como personas sin identidad y que por lo tanto son tan moldeables a lo que el mundo te presente y a lo que puedes ver en redes sociales. Y ciertamente lo que impera en las redes sociales es precisamente estas ideologías progresistas. Entonces, de ahí no hay mucha sorpresa de por qué hay tantos jóvenes que se han comprado ese cuento y han sido realmente manipulados para pensar de esa manera, ¿no? El escándalo que sucedió en Perú y que de hecho aún al día de hoy, a la fecha, no está completamente resuelto, porque el comunicado que Ocitran, ¿no? La autoridad responsable también de estos espacios en el aeropuerto de Latam Airports, ¿no? De Lima Airports, perdón, de Lima Airports, eh, había dicho que iban a responder, que iban a corregir la situación. Se supone, se había quedado en ese comunicado, nos quedamos con la idea de que iban a sacar los carteles. Y lo que han hecho a la fecha, porque yo he tenido la oportunidad de toparme nuevamente con esos carteles por haber asistido al aeropuerto y porque otras personas me lo han pasado y compartido también por DM en Instagram, es que no solamente siguen los carteles que dicen mujeres en toda su diversidad y hombres en toda su diversidad, sino que además hay un QR que te dejan para que si tú no entiendes a qué se refiere, vayas al QR y puedas ver las políticas de inclusión que tiene precisamente Lima Airports y Ocitran. Entonces, ahí como que por si no te queda claro a qué nos referimos con hombres en su diversidad, entonces no ha habido ninguna intención de querer cambiarlo, sino por el contrario, simplemente aclararlo y que se supone ya eso les da la justificación para que continúe estando esos carteles ahí. Pero no, ciertamente así no debería ser. Ese no es el reclamo que nosotros hicimos. De hecho, con Olga nosotros también la conocemos. Cuando se llevó a cabo el reclamo que ella hizo, nosotros quisimos apoyar y reforzar en dándoles las herramientas a otras personas que no podían ir presencialmente a pedir el libro de reclamaciones como ella lo hizo, sino que hay herramientas en la web. Tú entras a la página de Lima Airports, ahí tienen el libro de reclamaciones digital, o sea, virtual, tú puedes emitir tu reclamo ahí, puedes dejar tu queja, etcétera. Entonces, también hay central de llamadas que tú puedes llamar y pedir que se te escuche y se deje registrado la queja de que no deberían estar esos carteles porque vulnera la seguridad no solo de las niñas, realmente también vulnera la seguridad de los niños, porque no solamente es un tema de, ok, claro, nosotros eh, como mujeres posiblemente nos impacte cuando dice mujeres en toda su diversidad, pero del otro lado también está, o sea, también está hombres en toda su diversidad. Entonces, puede ser usado lamentablemente por cualquier persona que sea pervertida y quiera aprovecharse de estos espacios, de estas facilidades que le dan empresas como Lima Airports, ¿no? Pero yo creo que, como lo mencioné, es una crisis de identidad la que sufre mi generación hoy en día. Es una gran preocupación alarmante que no podamos definir lo que es una mujer, que ahora le podamos llamar mujer a cualquier persona que simplemente diga sentirse como tal. Y es una gran, es un gran problema también para nuestra sociedad. O sea, al nivel legal, como lo estás mencionando, se abre tantos vacíos legales que ahora pueden facilitar el crimen, que pueden facilitar la violación de derechos humanos que tenemos, ¿no? Cada uno de los ciudadanos es más peligroso porque las penas se vuelven más difusas, realmente ya no sabes exactamente cómo definirlas, no sabes cómo
ejercer el orden en tu nación cuando ni siquiera puedes dividir a tu nación claramente entre hombres y mujeres, que ha sido la forma más ordenada en todo este tiempo, demográficamente hablando, para poder ordenar a nuestras naciones. Y ahora, al Estado le debe interesar saber identificar a sus pobladores, a su ciudadanía, porque es a partir de eso que se establecen también nuestras políticas públicas. Entonces, no es solamente un tema de, porque tú creciste con esta creencia religiosa, por ejemplo, de que a Dios nos creó hombres y mujeres, que yo no tengo ningún problema de decir que así es como yo creo también, y es gran parte de justamente la cosmovisión que tengo, pero no es solo un tema de religión, o sea, es también un tema de gestión pública cuando uno se pone a evaluar que ya si comienzas a dar la apertura de que cualquier persona se puede identificar como desee, de que ya no sepas identificar quién es mujer y quién no, porque depende del sentir de las personas, entonces el establecimiento de tus políticas públicas, cuando le estudias la parte demográfica para poder crear tus políticas públicas, va a ser mucho más complicado, porque no vas a poder dividir a la sociedad de esa manera. ¿Por qué? Porque te van a tachar como un gestor público o un político que discrimina o que trae discursos de odio porque no reconoces no la identidad de otras personas. A nivel municipal, que se trabaja, por ejemplo, también programas para poder hacerle frente o poder traer soluciones a la violencia doméstica, si es que entonces la persona que violenta va a venir a decir que puede cambiarse el género de la noche a la mañana, entonces realmente qué tanto están apoyando a las mujeres que dicen apoyar, ¿no? Por la violencia de género, como también, como es la justificación con la que traen estas políticas públicas, por ejemplo, a nivel de Perú, ¿no? La violencia de género, te están entrenando para que se supone puedas responder a eso, pero con entrenamientos de nuevas masculinidades. De hecho, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el año pasado, al final del reporte de cuánto ha costado cada uno de los ministerios en gasto público, el Ministerio de la Mujer ha costado 812,5 millones de soles. ¿Y en dónde se ha ido ese dinero? Porque si vemos estadísticamente hablando, la violencia doméstica no ha disminuido. Los reportes por violación de parte de mujeres no ha disminuido. Y no se supone que esas son las agendas o los puntos que que el ministerio se supone está enfocado en resolver. Pues no, se ha ido en las capacitaciones de género para los funcionarios públicos, se ha ido en promover precisamente estos talleres de nuevas masculinidades para el sector público, en reforzar programas y eventos que más que nada tienen una agenda feminista. Entonces, no sé, yo considero que tenemos que comenzar a despertar como jóvenes y como mujeres, porque se nos está faltando al respeto en nuestro rostro, en nuestra cara, con todas las letras y sin ningún escrúpulo, se nos está faltando el respeto al punto que se nos toma como simplemente una etiqueta más que se le puedes poner a cualquier otra persona y hasta cosa, podría decir, o hasta animal, porque con todo este movimiento transespecie y tantas otras cosas más que les da la puerta abierta a la ideología de género, ya uno no se sorprende, ¿no? Totalmente cierto. Por cierto, ahora que nombraste lo de transespecie, aunque ya recomendamos el libro en las redes de Política en Falda, como lo hacemos cada domingo, es imprescindible que se lean el libro de Miklos Lukács, Neoentes, porque ahí está la génesis de todo. Él fue Sí. la persona que investigó todo eso y me alegra muchísimo aunque no es agradable lo que está sucediendo, pero me alegra muchísimo que esté sucediendo todo esto, porque yo fui testigo y yo soy de esas personas que observa y no hace comentarios. De todas las burlas, el descrédito, el bullying que le han hecho a él, lo tildaron de loco, lo menospreciaron, siendo él un hombre además tan trabajador, de las mentes más brillantes que existe en Latinoamérica, el tiempo como siempre que es implacable, le da la razón y le vuelve a dar la razón a él y se está cumpliendo todo a cabalidad. Tienen que leer ese libro porque ahí está la génesis de todo esto y bien
tiene razón él cuando de alguna forma burlista pone entre comillas derecha humanista, porque de ahí viene todo este desastre que justamente Magda mencionaba hace algunos minutos, ¿no? El doctor Pedro Rendón, que es un sexólogo muy conocido en el Perú, uno de los valientes que está dando además la batalla también, porque como hemos mencionado acá, los psicólogos, los periodistas y los abogados son de las tres profesiones que más ha estado golpeando esta agenda. Los psicólogos se están viendo obligados, como hemos mencionado acá con nuestro psicólogo de cabecera, Jesús Hernández, gracias o desde la Asociación de Psicología de América. Es uno de los grandes brazos que está actuando en esto y los están obligando a que se pleguen totalmente a lo que es la ideología de género, y si ellos no hacen terapias y no generan su contenido y todo en relación a la ideología de género, pues se están viendo obligados, pues, y están cercándolos para ponerlos en el punto límite de decir, si tú no haces lo que yo digo, pues te quito la licencia, te quito el título, y un psicólogo sin su licencia es un ciudadano más. O sea, Ujú. es bien complejo. Y él ha dicho, porque a mí me gusta siempre trabajar con datos, intentando hacer de una forma un poco más responsable todo esto, que toda esta gente que está jugando con las políticas identitarias representan un 1% de la población. Entonces, tomando en cuenta, dándoles estos datos a usted que nos está viendo o escuchando hoy, como ha mencionado muy sabiamente Magda, todas estas políticas se intentan hacer políticas públicas. ¿Le parece a usted justo que un 1% de la población sea el que dicte cómo van a ser las políticas públicas de su país y eventualmente del mundo? Porque eso es lo que está buscando esta agenda, globalizar todo. ¿Le parece a usted justo que un 1% de la población que está jugando con eso además? Porque me lo dijo el doctor muy claro. Me dijo, en niños es normal que haya esta suerte de duda, ¿no? Con el tema de la identidad sexual. Un día uno quiere ser Wonder Woman, al día siguiente uno quiere ser médico y la semana siguiente uno quiere ser bombero. Pero cuando ya se trata de adultos, hay un trasfondo mucho más profundo y la gente es muy inteligente y sabe de qué estoy hablando. ¿Le Ujú. parece a usted justo que un 1% de la población sea lo que sea lo que usted va a hacer? Si la respuesta es no, pues usted tiene una gran labor que hacer, una gran tarea que hacer, cuando menos difundir estas cosas que con tanto esfuerzo y tanto cariño estamos haciendo los que estamos dando la batalla cultural. Magda, ya para cerrar, porque nos toca terminar el programa, ¿cuáles son los planes que tienes con la plataforma este año? ¿Vas a generar más contenido? ¿Qué vas a hacer este año con una voz diferente? Pues se viene un gran año. De hecho, nosotros ya este año vamos a tener nuestro aniversario a mediados de, bueno, a finales de junio, perdón, a finales de julio, el 27 de julio, y vamos a cumplir recién 2 años, que a veces para mí es como una locura pensar porque pareciera más tiempo, pareciera más tiempo cuando uno se mete en estas batallas, se mete de lleno y pasa el tiempo muy rápido, a veces hace uno más de lo que espera, se mete uno de lleno, ¿no? Pero bueno, lo que se viene para el 2024, estamos buscando enfocarnos en la parte formativa, pero también seguimos dándole con la parte informativa y la parte de opinión. Ciertamente nuestros puntos siempre han sido el feminismo, la ideología de género, el movimiento pro vida, la participación ciudadana y el rol de la iglesia. O sea que por eso tenemos los tres ejes, la batalla cultural, la batalla política y la guerra espiritual. Entonces, lo que estamos buscando hacer es poder traer algunos talleres también que se puedan llevar para jóvenes, para organizaciones, ya sea iglesias o para organizaciones de jóvenes, en fin, que quieran recibir, ¿no? Otra vez en algún municipio. Yo soy muy impulsora de usar lo que tu municipalidad o el Congreso de la República ofrece para todo el público, porque son esos espacios donde deberíamos también nosotros estar causando influencia. Entonces, pues estamos atentos a ver estos espacios que podemos tomar, eventos presenciales como esos que nosotros les podamos ofrecer desde una voz diferente, también la participación de eventos internacionales como lo hemos venido haciendo el año pasado, ¿no? Encuentros de jóvenes políticos, se viene uno ahora en
junio, a finales de junio, en Brasil, la segunda edición del Foro Panamericano de Jóvenes Políticos. Yo tuve la oportunidad de ir a la primera edición en Argentina. Es un encuentro de jóvenes de Latinoamérica con líderes políticos, empresariales y medios de comunicación, no solo de Latinoamérica, y de América, pues, incluyendo Estados Unidos, sino también con referentes europeos. Eh, bueno, y es un encuentro de todos los que se alinean con la derecha, ¿no? Un encuentro increíble. Amistades Millado, increíbles. Entonces, los eventos internacionales también, eventos nacionales, cobertura de esto. Obviamente, mayor contenido en las redes sociales, en Instagram, TikTok, y por supuesto, ahí vamos a ir cambiando algunos formatos e innovando con YouTube. Y se vienen unos proyectos especiales, tanto para la plataforma de YouTube como para las plataformas de podcast. Así que, pues, que estén atentos porque a mí me emociona un montón. Y justamente el tema de este proyecto para las plataformas de podcast tiene que ver específicamente con política, formación política y participación ciudadana. Así que eso estoy muy emocionada de que finalmente ya cuando salga lo tengan y pueda ser un espacio donde los jóvenes puedan hablar sobre política, sobre hacer política, sobre qué es política, cosa que estén más informados, eh, y bueno, y tengan estas conversaciones que a veces uno dice, no, para evitar problemas, aquí no hablamos de política. No, pues aquí sí vamos a hablar de. Así que, de todas maneras, ahí les iré comentando también a ustedes. Seguro que sí, bueno, ya sabes que esta plataforma y todo lo que hagamos está a tus órdenes, ya ella lo sabe, ya se lo he comentado antes de empezar a grabar, y es que Política en Falda se hizo justamente para mujeres como Magdi y como yo, que no teníamos espacios para hablar, porque todo está secuestrado por el feminismo, y es muy triste Sí. porque todo espacio, congreso, programa de radio, podcast, lo que sea, absolutamente todo está secuestrado por el feminismo y es necesario, justamente lo que has dicho, me encanta, las conversaciones hay que tenerlas, ¿no? Y qué importante que tu plataforma vaya a crecer, espero que así sea y sabes que conmigo cuentas con todo el apoyo porque es bien importante. Yo sé lo difícil que es abrirse campo, además, cuando hay tanta hostilidad de por medio, y para mí es bien importante dejarle a ustedes lo que yo no tuve para mí, que el legado continúe y que la voz de nosotras se pueda magnificar, porque ahora con todo este problema, estamos volviendo prácticamente al punto cero donde tenemos que volver a luchar, por ejemplo, por nuestros espacios, porque nos respeten en el deporte. Va a llegar un momento, si seguimos así, que nos va a llegar a tocar volver al punto de las sufragistas y pelear otra vez por el voto, o sea, porque de verdad estamos teniendo un retroceso muy importante. Así que ahora más que nunca nos tenemos que mantener unidas, y representando dignamente a la mujer, no estos espectáculos y estas cosas que hemos estado viendo. Así que reitero con aún más ahínco, luego de haber conversado contigo, la inmensa importancia que tiene una voz diferente, el trabajo que has venido haciendo. Y te agradezco muchísimo, Magda, que nos hayas regalado esta hora de tiempo donde te hemos podido conocer. Ya saben que en la caja de información de YouTube y de Rumble va a aparecer allí toda la información para que puedan llegar directo a las plataformas de Magda sin pérdida y la puedan contactar y conversar con ella porque vale la pena. Ya han visto que es una jovencita que tiene la cabecita bien amoblada y que viene de una familia bien estructurada, donde hay comunicación, donde hay amor, donde hay principios, y eso es bien importante para establecer cualquier cosa. De verdad, muchísimas gracias por haber estado aquí y que sea esta la primera vez de muchas otras veces que te tengamos en Política en Faldas. Muchísimas gracias, Jennifer. Me parece un espacio increíble. Ahí voy a estar viendo las demás entrevistas que han realizado porque creo que es una buena oportunidad para conocer, pues, a otros referentes y a otras mujeres que también están marcando la diferencia, y qué bueno que también, así como el movimiento feminista se enfoca tanto en crear esa disque sororidad, pero Mm. al fin y al cabo sí junta y agrupa a muchas mujeres, pues de nuestro lado también tenemos que estar juntas en esto, ¿no? Y para los jóvenes, pues nada más decirles que realmente
si nosotros queremos ver a cada una de nuestras naciones desarrollarse plenamente y ver a nuestros vecinos poder alcanzar su potencial, poder cada uno desenvolverse como desea en cada uno de esos países y ver un crecimiento, importa bastante también que nosotros tomemos nuestro lugar desde el punto en el que nos toque ser influyentes, sea en la empresa, sea en la universidad, sea en el trabajo que hagas, o también sea en la política, si estás llamado a hacerlo y es necesario que también más jóvenes se involucren en este espacio de la sociedad. Toca que nosotros nos tomemos nuestro lugar y podamos hacer frente a estos movimientos progresistas que, si bien tienen un aspecto cultural, siempre van a trabajar de la mano con el avance de la batalla política, van a meterse en nuestro Congreso, en las leyes de nuestra nación y finalmente van a querer cambiar incluso nuestras constituciones, que muchas de las nuestras defienden la vida y defienden la familia, pero hacia eso van a apuntar. Entonces, por eso es muy importante que como jóvenes despertemos a las mentiras que trae el progresismo para hacerle un pare y que no dañe a nuestra nación y que no dañe a cada uno de los ciudadanos. En mi caso, de los peruanos, pero como toque en cada uno de ustedes. Así que hay que ser una voz diferente en nuestra generación. Suscribo totalmente ese bello y poderoso mensaje que ha dejado Magda. Ya saben que si quieren ver o escuchar el programa, lo tienen en todas las versiones, radio, televisión digital, podcast, el que usted prefiera, a su alcance. Siempre nos va a encontrar en las plataformas digitales de difusión como Política en Faldas. Asimismo, nuestras redes sociales en todas partes, ya saben que estamos ahora en Truth. También en todas partes nos va a encontrar como Política en Faldas. Y bueno, como siempre, la promesa es vernos dentro de 7 días con otro gran invitado, teniendo las conversaciones necesarias que usted no está viendo en ninguna otra parte, donde estamos hablando de esos temas que los medios no están conversando, probablemente porque no les interesa que usted esté informado. Así que gracias por haber estado con nosotros y la promesa es vernos dentro de 7 días. Política en Faldas, el primer programa en el mundo para mujeres en la política. Conducido y producido por la abogada y periodista Jennifer Barreto Leiva. Un espacio libre de feminismo, progresismo e ideologías, donde tenemos las conversaciones con los protagonistas y actores de la política. Política en Faldas, un programa donde siempre vamos por la derecha.